ajonjolí de todos los moles. También esta mañana se habló sobre el paquete económico 2026. Una de las propuestas que tiene el paquete económico es aranceles a los países con los cuales México no tiene un tratado comercial. Se está hablando con los embajadores de esos países, particularmente el gobierno de México tiene diálogo con esos países para explicar que los aranceles, como medida del Plan México, buscan fortalecer la economía de nuestro país sin la necesidad de generar algún conflicto con algunos de esos países, Sofía. Así es, la presidenta señala que no hay conflicto con ningún país y también que se tiene un diálogo con los embajadores de China y Corea del Sur. También señala que se hizo un estudio, ¿no?, para aprobar estos aranceles y que no van a tener un impacto en la economía, sino al contrario, lo que se busca pues es beneficiar a la propia industria mexicana de acorde con el Plan México. Señala también la presidenta, ¿no?, que no es una orden impuesta de los Estados Unidos como algunos medios buscaban consignar, sino que es a través, ¿no?, del Plan México que se busca pues impulsar la industria mexicana y pues para ello es también estas medidas que se hacen en este plan económico internacional, Miguel. Vamos a escuchar cómo lo mencionó la presidenta esta mañana. Estamos hablando con los embajadores aquí en México. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país. Entonces está hablando con ellos, con el embajador de China en México, que recientemente tuve la oportunidad, por cierto, de recibir sus cartas credenciales, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Pero lo que queremos es hablar y platicar y no sin necesidad de generar algún conflicto. Se hizo un estudio muy detallado del posible impacto inflacionario que pudiera tener una medida como esta. Hay muchísimos productos que no tienen estos aranceles, muchísimos. Hay algunos que sabemos que van a impulsar la producción nacional, como por ejemplo textiles, zapatos que hemos hablado, plásticos, vehículos ligeros y algunos otros que tienen que ver con lo mismo. Pero estamos en la mejor disposición de hablar con todos los países y está dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio. O sea, recuerden que el Plan México yo lo presenté antes de que incluso el presidente Trump supiéramos que iba a ganar. O sea, todavía estaba la elección en Estados Unidos y hablamos del Plan México y de sustitución de importaciones y de fortalecimiento de la industria nacional en ciertos sectores donde México ha perdido muchísima capacidad de producción. Entonces no está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional. Otra de las medidas contempladas en el paquete económico del próximo año es que los banqueros, ya no hagan deducible de impuestos sus aportaciones al IPAF, lo que es el FOBAPROA. Hoy la presidenta señaló que las aportaciones a rescates bancarios en ninguna parte del mundo son deducibles de impuestos. Por eso es justo que los banqueros, empiecen a hacer sus aportaciones como lo hacen todos los mexicanos, que pagan impuestos y parte de esos impuestos se van para el IPAF. Así es, no fue miércoles de detector de mentiras, pero la presidenta aprovechó para descartar que no es cierto que vayan a aumentar los bancos sus comisiones o que vaya a haber una alteración a las tasas. Nada de eso, la presidenta dice mentira. Vamos a ver cómo lo dice. No debe ser que deduzcan. En Estados Unidos no pasa, en Canadá no pasa. ¿Por qué en México aparte tienen que deducir? O sea, aparte de que una deuda privada se volvió deuda pública, que la vamos a pagar por el resto de la existencia del país, porque ni siquiera pronto se ve que esa deuda pueda disminuir. Ya algún día vamos a hacer el análisis aquí de qué es lo que se paga y en cuánto supuestamente se reduce, porque en realidad esa deuda no se reduce.
Bueno, ya lo único que se está poniendo este año es que de lo poquitito que pagan los bancos, pues que no lo deduzcan de impuestos. Eso es todo. Y es una práctica que se sigue en muchos otros países del mundo. O sea, ya era un exceso que aparte de todo dedujeran de impuestos ese pago. Entonces, sencillamente tienen que pagar impuestos, eso es todo. También esta mañana se habló de la reforma electoral que está trabajando el gobierno de México. Se platicó el día de hoy que particularmente se van a tener dos orientaciones que ya están muy bien definidas. Una, el tema de los plurinominales, y otra, el recurso que se otorga para realizar procesos electorales. Para empezar, el tema de los plurinominales, no se tiene la idea de que desaparezcan, pero sí que se reduzcan. Y aquí, ojo, diversos medios de comunicación han realizado estudios acerca de qué opina la gente acerca de los plurinominales. Y la gente, en mayoría, no está de acuerdo con los plurinominales. ¿Por qué? Porque no obtienen el voto directo de las personas, es un voto indirecto el que reciben, y también se ha mostrado en nuestro país que el tema de los plurinominales se ha utilizado para mantener a una clase política, a cierto grupo de familias como legisladores, tenerlo viviendo de recursos públicos. Eso no le agrada a la gente. El otro tema de los recursos que se otorgan a los partidos políticos, al INE para realizar elecciones, podría también aplicarse con el tema de la austeridad republicana, que se aprieten el cinturón, que los procesos electorales no sean tan costosos, que se le reduzca el presupuesto a los partidos políticos para hacer su propaganda política, pero sobre todo para mantener a la clase política del país. Esos dos temas se están viendo en la reforma electoral que se está elaborando y que se va a discutir y analizar. Ver el tema de los plurinominales y que las elecciones no nos cuesten tanto a las y los mexicanos. Así se presentó esta mañana. No tenemos propuesta en este momento. Hay una orientación que ni siquiera es mía, es de la gente, que es el tema de tantos plurinominales a través de listas y el tema de los recursos, que es para mí lo esencial que debe de tocar la reforma electoral. No se trata de que no haya representación de las minorías, no se trata de eso, pero estas listas de plurinominales, que son 200 en el Congreso, pues representan una erogación muy grande y al pueblo no le gusta, porque hacen ustedes todas las encuestas que hagan y se tiene conocimiento de qué quiere decir el diputado plurinominal, que se reconoce como aquel que no surge del voto popular de manera directa, y la gente no está de acuerdo. Sí, totalmente, ya lo dije, la independencia del INE, del padrón electoral, de la lista nominal, etcétera, etcétera. Eso no tiene problema. El tema es cómo disminuimos el costo al pueblo de México de las elecciones, manteniendo elecciones o garantizando elecciones transparentes, universales, libres, que el voto se cumpla. En su visión, ¿no existe la posibilidad de que se vaya a gobernación en la organización de los comicios? No, de ninguna manera. Tiene que ser autónomo. El INE tiene que ser autónomo. Nuevamente mi condolencia para la oposición porque hoy se les murió otra mentira. Ahí escucharon a la presidenta claramente y la pregunta del reportero fue, ¿no piensa que el INE pase a la Secretaría de Gobernación? Porque la mentira de muchos comentócratas simpatizantes de la derecha y el conservadurismo de nuestro país es que el gobierno quiere desaparecer al INE. Falso totalmente, se les murió esa mentira. Y que quede claro que se está viendo el tema de los plurinominales. Ahí tenemos a los eternos plurinominales como Kenia López Rabadán, hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que no obtuvo ningún voto directo de los ciudadanos, pero está presidiendo la máxima tribuna del país. Otros, los plurinominales no se tocan, ya los vamos a ver. Pero vamos a verlos. O otros políticos, Mario Fabio Beltrón es priista, que ha sido muchas veces plurinominal, que su hija también en una legislatura estuvo en el Senado como plurinominal, que se acabe ese negocio, que se revise ese tema. También se vieron otras cosas en Palacio Nacional. Así es, la presidenta, te digo, no es miércoles de mentiras, pero sí la presidenta una vez más desmiente que desde el gobierno federal no se piden moches o no se piden estas acciones, ¿no? Como forzar a las personas a comprar un boleto de lotería. La presidenta desmiente estos hechos y dice, no se vaya con la finta. Vamos a ver cómo dice. Desde aquí le envío un mensaje a todos los servidores públicos,
del gobierno de México y de otros gobiernos. Nosotros no pedimos nunca nada, nada. Y ahí en donde haya alguien que pueda estar pidiendo, hay que denunciarlo. El caso de Naucalpan, pues vamos a preguntarle al presidente municipal. Yo tengo buena opinión de él, lo conocemos de hace tiempo, pero vamos a ver qué está pasando exactamente en Naucalpan, y que él, pues seguramente por ahí, si no nos está oyendo, alguien se lo está diciendo, que pueda aclarar esto, que se lo va a decir, que pueda aclarar este tema que estás trayendo a la conferencia. Y otra mentira se les cayó. Ya estaban los medios y la oposición señalando, no, es que esta nueva corte va a costar más que lo que ya costaba la otra. Ya ves que son muy defensores de la última corte. Pero bueno, la presidenta hoy explica que este aprobación que se dio del presupuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es un presupuesto que lo aprobó la corte pasada. Es decir, la corte de Norma Piña fue quien aprobó este presupuesto para que ejerciera la nueva corte. La presidenta señala que este incremento de más de 15,000 millones de pesos se va a reasignar a otras tareas para que siga en línea con los planteamientos de esta nueva corte, que es de austeridad republicana. La presidenta dice, esto fue un hecho que correspondía a una aprobación que se había dado en el periodo anterior, pero que ahora se tendrá que revisar una vez que llegue a las cámaras correspondientes y que el Ejecutivo haga estos señalamientos. La presidenta habla así de este tema. No nos vamos a meter nosotros a eso, depende de la Corte, a lo que definan las ministras y los ministros. Lo que sí voy a aprovechar para aclarar algo. La norma, las leyes establecen que en el presupuesto de egresos de la Federación, lo que se envía de cómo se va a invertir el recurso público al Congreso y ellos lo aprueban, en el caso de los organismos que son, de los poderes que son autónomos, lo que envían es lo que se tiene que poner en el presupuesto. Entonces, la Corte, los anteriores ministros, enviaron su presupuesto, si se acuerdan, hace como 2 meses más o menos, y ahí viene un incremento en el presupuesto del Poder Judicial bastante alto, son como 15,000 millones de pesos adicionales. Los nuevos ministros no corrigieron ese, no necesariamente porque estén de acuerdo o no, sino a lo mejor no les dio tiempo de que llegaron a que se tenía que enviar el presupuesto. Entonces nosotros sí estamos orientando, o es nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte, del Poder Judicial. Y esos 15,000 millones de pesos que se reorienten ahí donde hay mayor necesidad. Eso lo quería aclarar porque parece que nosotros enviamos un presupuesto más alto del Poder Judicial y no fue así.